bendiga grandemente. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Gracias por reportar la sintonía con esta radio cristiana Iglem Resi, la radio del Espíritu. Música cristiana 24 horas todos los días. Vamos a hacer una pausa en nuestro playlist musical que tenemos. Vamos a hacer una pausa porque vamos a dialogar, vamos a reflexionar sobre un tema muy importante. Y hoy nos toca hablar sobre un tipo de trastorno. Vamos a hablar del trastorno de personalidad narcisista. De entrada quiero dejar bien claro que esto no va a ninguna persona en específico. No vamos directamente a enfocarnos a alguien en particular porque no es la costumbre, no hacemos eso. Simplemente tocamos diferentes temas, diversos temas, porque queremos educar a las personas. Y en este caso, el tema de hoy, no solo queremos educar a la persona que pueda estar pasando por este tipo de trastorno, sino también a las personas que lidian con este tipo de persona a diario o este tipo de personalidad a diario. Vamos a verlo desde una óptica cristiana y recuerden que vamos a hablar del trastorno de personalidad narcisista. Conflictivo, sí, pero necesario de dialogar. Cuando hablamos de este tipo de trastorno de personalidad narcisista, tenemos primero que entender qué es el narcisismo y quién puede ser una persona narcisista. Pues de entrada, el narcisismo es una forma distorsionada de verse a uno mismo. Es cuando una persona desarrolla una imagen exagerada de su propia importancia, creyendo que merece admiración, creyendo que merece atención, y este tipo de trastorno se considera especial porque se considera mucho más que los demás. O sea, es una persona que se siente que está por encima de los demás, incluso en el tipo de control emocional. Este término, el narcisismo, viene de la mitología griega de un joven llamado Narciso. Yo sé que usted ha escuchado sobre esto. Este Narciso se enamoró de su propio reflejo en el agua. Quedó tan fascinado consigo mismo que no pudo apartarse de su imagen y murió contemplándose a sí mismo. De alguna forma, eso sigue ocurriendo hoy en nuestra sociedad. Hay quienes viven tan centrados en su yo que terminan perdiendo su capacidad de amar, terminan perdiendo su capacidad de conectar verdaderamente con las demás personas. Entonces, ser narcisista significa tener el trastorno de personalidad narcisista, que es un problema de salud mental caracterizado por un patrón de grandiosidad o un sentido exagerado de importancia, una profunda necesidad de admiración y una notable falta de empatía hacia los demás. Subraya esa parte ahí, porque las personas narcisistas suelen exagerar sus logros, suelen exagerar su forma, su manera, creyéndose especiales, fantasear con el éxito ilimitado y aprovecharse de los demás, a la vez que son muy sensibles a las críticas y le cuesta reconocer sus necesidades o las necesidades ajenas. Este tipo de persona le cuesta entender, le cuesta asumir, le cuesta comprender que necesita de otra persona, porque hay necesidades que tiene que pueden ser satisfechas por otra persona, pero no le gustan reconocer eso. Entonces, la característica principal de este tipo de trastorno, pues la grandiosidad, como le mencioné un momento, porque sienten que son superiores a los demás, exageran sus propias habilidades y logros y se creen especiales o únicos. Imagínense. La necesidad de admiración, pues requieren atención y elogio constante para poder mantener su autoestima. O sea, si no se sienten admirados constantemente, la autoestima se le va al suelo. Y tienen falta de empatía también. Tienen dificultad para reconocer o comprender los sentimientos o las necesidades de otras personas, viéndolas a esas personas como herramientas para su propio beneficio. Y eso sí duele, de verdad, que tú te sientas usado por este tipo de persona, ¿no? Y el sentimiento que tienen de derecho, porque creen merecer un trato especial y que sus expectativas deben ser cumplidas automáticamente. O sea, que las cosas en ello tienen que ser así también. Hay otra característica muy propia del narcisista, que es que explota y manipula, porque se aprovechan de los demás para conseguir sus propios objetivos, sin importar el impacto que esto pueda tener en otra persona. Son susceptibles a la crítica, porque aunque parezcan arrogantes, también tienen dentro de su autoestima una autoestima frágil, porque reaccionan con enfado o con depresión
ante la crítica o el desacuerdo. Fíjese qué tan sensibles son. Tienen envidia. El narcisista es una persona envidiosa, porque pueden sentir envidia de los demás o creer que los demás los envidian a ellos. O sea, es un trastorno de personalidad completo. Una persona narcisista puede parecer segura, puede parecer encantadora, puede parecer exitosa, pero en el fondo, y escuche bien, en el fondo suelen tener una autoestima frágil que depende de la aprobación externa, porque buscan el elogio, temen al rechazo y le cuesta reconocer los errores o las necesidades ajenas. No siempre es fácil detectar este tipo de personas, porque pueden ser líderes, pueden ser amigos que siempre quieren tener la razón en todo, pueden ser un familiar que necesita ser el centro de atención, o incluso alguien que usa el servicio a los demás como una forma de resaltar su propia bondad. Por eso es que hay que tener cuidado en este tipo de personas. En el fondo, no se trata solo de orgullo, se trata de una persona herida del alma, una necesidad profunda de ser visto, valorado y admirado. Ese es el ser una persona narcisista. Ahora, cuando esa necesidad no se sana en Dios, aquí es donde está el problema, porque se transforma en egoísmo, en manipulación y en falta de empatía. Pero veamos el narcisista a la luz de la Biblia, porque este es un ego que trata de ocupar el lugar de Dios en el corazón de la persona. ¿Usted alguna vez ha escuchado o conocido a alguien que siempre quiere ser ese centro de atención, que no soporta la crítica y que parece no tener empatía por los demás? Pues lamento decirle, amigo mío, que está frente a una persona con trastorno de personalidad narcisista. Como le decía, se caracteriza por esto, por una grandiosidad de percepción de uno mismo, por una profunda necesidad de admiración y por una notable falta de empatía hacia los demás. Pero más allá de estos términos psicológicos, la Biblia también nos habla de este tipo de corazón, porque es un corazón centrado en sí mismo, que busca su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre esta grandiosidad y el orgullo? En Proverbios 16:18 leemos que la Biblia advierte claramente que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Las personas que son narcisistas empiezan así, creyéndose superiores a todos, porque el narcisismo moderno refleja precisamente eso, una soberbia disfrazada de seguridad y un deseo de ser admirado y exaltado. Pero Jesús nos llama al opuesto. Atención, el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Mateo 23:11. Por eso el verdadero valor no proviene de la admiración de los demás. El verdadero valor proviene de la identidad que encontramos en Cristo Jesús. Las personas con este tipo de personalidad tienden a causar heridas profundas en quienes los rodean por la manipulación emocional que ya le venía mencionando. Se aprovechan del amor y se aprovechan de la confianza de otros. Destruyen relaciones, destruyen familia y destruyen comunidades también, porque la falta de empatía le puede hacer que otros se sientan invisibles, se sientan usados o se sientan poco valiosos. Eso es lo que tenemos cuando estamos de frente a una persona narcisista. Nos sentimos así como invisible, poco valorado y lastimado. Pero la Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Mateo 22:39 nos señala eso. Pero el narcisista no logra ver al prójimo como igual, sino como una extensión de su propio ego. La raíz principal del narcisismo está en la espiritualidad, porque no es solo un problema psicológico, también es un problema espiritual. Nace cuando el ser humano pone el yo en el trono que le pertenece a Dios en nuestro corazón, porque desde el principio el enemigo tentó al hombre con la idea de ser como Dios. En Génesis 3:5 lo leemos, serán como Dios. Ese mismo deseo sigue manifestándose hoy en forma de autoidolatría. Yo puedo solo, yo merezco más, yo soy especial. Pero cuando el yo crece, Dios disminuye en el corazón. La Biblia nos guía hacia la sanidad. La Biblia nos dirige hacia cómo podemos sanar a este tipo de trastorno de personalidad narcisista. La buena noticia es que Cristo puede sanar incluso el corazón más endurecido. Dios no desecha a nadie, hermano mío.
ni siquiera a quien ha vivido una vida centrado en sí mismo. Pero tiene que dar el primer paso, que es el arrepentimiento. Porque Dios no resiste a los soberbios, sino que Dios da gracia a los humildes, según lo dijo el apóstol Santiago en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esa humildad abre la puerta a la sanidad del alma. Cuando una persona reconoce su necesidad de Dios y su incapacidad para salvarse a sí misma, comienza el proceso de transformación. A través del Espíritu Santo, Dios cambia la forma en que pensamos y sentimos, reemplaza esa autoidolatría con amor, empatía y con servicio. Lo dice en Ezequiel 36:26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quiero terminar con esto. Si conoces a alguien con estos rasgos narcisistas, o si tú mismo reconoces parte de eso en ti, tiene que tener pendiente lo siguiente: Dios puede sanar cualquier corazón, pero la clave está en rendir tu orgullo y permitir que Cristo sea el centro de tu vida. Solo cuando dejamos de buscar admiración y comenzamos a buscar la gloria de Dios, encontramos la verdadera paz y el verdadero propósito. Romanos 11:36 nos dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Termino con este consejo. Y este consejo yo sé que va a ser especial para ti. Que este mensaje que acabo de darte nos ayude a mirar menos el espejo y miremos más a Cristo. Dios te bendiga.